Hola amigos, sean todos bienvenidos a Cuéntame tu historia. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Les recordamos y les pedimos por favor que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita y que si pueden nos sigan en las redes sociales @Cuenturia en Instagram y en Twitter. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Julio Becerra y estoy aquí nuevamente para contarles una historia. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella ya está lista, está con nosotros, activa a través de una videollamada. Su nombre es Marly Calderón. Marly, bienvenida a Cuéntame tu historia. Hola Julio, muchísimas gracias por la invitación. Te saludo desde aquí, desde Mexicali, en México. Qué bueno, qué gusto saber de ti, que estamos por esta videollamada y que vamos a conversar. La temática del programa es sencilla, es una entrevista para conocer tu persona, tu desarrollo, tu evolución, crecimiento, todo lo que se pueda dentro de este espacio y que tú permitas que se pueda conocer de tus experiencias, tu vida laboral, profesional, sentimental, como madre, como amiga. Entonces, cada persona que vea esta entrevista va a poder aprender de ti a través de todo lo que tú nos cuentes, ¿ok? Entonces, ¿estás lista para que conversemos? Claro que sí. A ver, tú dime Okay. y yo respondo. Perfecto. Ok, Marly, actualmente, bueno, ya lo mencionaste, pero actualmente ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Desde cuándo estás allá? Ahorita estoy, bueno, desde que salí de Venezuela estoy en Mexicali, Baja California, en México. Ya, wow, en agosto ya voy a cumplir 10 años aquí. Y bueno, súper bien. Afortunadamente desde que llegué acá no he tenido que cambiar de ciudad, de país o de estado y he encontrado una estabilidad bastante buena en esta ciudad. Qué bueno, me contenta. Gracias a ti y Antonio, tu esposo, pude conocer Mexicali y bueno, es una ciudad, a mí me pareció muy bonita. Recorrerla rumorosa se ha quedado en mi pensamiento porque es un paisaje impresionante. Pero antes de indagar en todo este tema que es México para ti, para tu familia, para tu vida, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde creciste? Mira, yo soy de Venezuela, soy de Caracas, ahí nací, tuve la oportunidad de crecer en algunos estados de Venezuela, pero finalmente mi desarrollo ya como adolescente, adulta, la tuve en Caracas, y bueno, una parte súper importante de mi vida fue en Caracas y parte de mi infancia fue en el estado, en Puerto Ordaz y Ok. Anzoátegui. Estuve ahí como en mi primaria y ya cuando pasé al liceo ya estuve en Caracas. ¿A qué edad llegaste a Caracas? ¿Lo recuerdas? Sí, mira, yo creo que por la profesión de mi mamá estuve viajando, estuvimos moviéndonos mucho porque incluso me recuerdo muy pequeña en Maracay, así que estuve paseando varios ratos en Venezuela, pero digamos que ya cuando me establecí en Caracas y ya, a pesar de que ahí nací, pero cuando ya llegué como a crecer ahí, fue como a los 10, 11 años. Ya estaba por terminar la primaria y regresé a Caracas otra vez, un poco caótico el cambio de estar digamos que en un pueblo, por así decirlo, e irme a la capital. Parecía así como una niña perdida, pero me adapté bastante bien cuando regresé. Qué bueno. Marly, y en Caracas, ¿en qué parte de Caracas vivías tú? ¿Te moviste durante el tiempo que estuviste allá? Mira, yo vivía en San Martín, cerca de la maternidad, como un punto de referencia, ¿no? Una maternidad muy famosa por allá. Y bueno, mi entorno fue entre El Paraíso, San Martín, Montalbán, o sea, bastante todo bien,
medio cerca, ¿no? Pero bueno, ya sabes que con el tráfico de Caracas todo se convierte en súper lejos, pero no, era como que mi entorno, mis vueltas diarias, por así decirlo. Yo te conocí en la Orquesta Sinfónica, en el núcleo de Montalbán. Ahí es donde comenzó nuestra amistad. Pero yo creo que tú tenías más tiempo ya dentro de la música para el momento en que nos conocimos. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios dentro de la música? Mira, yo cuando, como te digo, antes de llegar nuevamente a Caracas, tenía ya como una inclinación musical que mi familia se fue dando cuenta. Entonces, cuando regresé a Caracas, bueno, por una prima, salió el tema porque mi prima estaba en Montalbán, en el núcleo de Montalbán. Entonces mi mamá estuvo investigando a ver qué opciones había para mí cuando yo regresara a Caracas, como para desarrollar ese instinto musical que ellos veían que yo venía como desarrollando, ¿no? Mis primeras clases fueron de 4, pero en Anzoátegui, donde estaba anteriormente. Y bueno, por cosas de casualidad, se presentó la oportunidad de ingresar a Montalbán. Yo realmente no sabía de qué se trataba en lo más mínimo. Yo pensaba que iba a seguir con mi 4. No entendía mucho lo que estaba pasando. Y, wow, yo entré a Montalbán, tendría como 10 años. Pero bueno, antes la dinámica en el núcleo era diferente. Ya ves que fue como ensayo y error, ¿no? Cuando yo entré a Montalbán me hicieron como una especie de... No era una audición, pero era como para ver si yo tenía como cualidades o capacidades musicales, era como más reconocimiento auditivo, rítmico, sin mayor explicación. Entonces, después de un tiempo, salieron unos resultados y ya como que ingresé oficialmente al núcleo, pero bueno, en mi generación, no sé si te tocó a ti igual, pasábamos como 6 meses en teoría y solfeo, que nos enseñaban a leer las 3 claves, los ritmos, algo bastante general, y nos explicaban cómo funcionaba la orquesta, qué instrumentos había, y al final te hacían otra prueba para ver si habías alcanzado las metas que ellos tenían, y si pasabas como que esa prueba, ya te preguntaban qué querías tocar, y al siguiente, no sé, en enero más o menos, ya ingresabas como a una orquesta. En mi caso, que escogí el violín, fue una orquesta de cuerdas. Digamos que nos separaban por secciones, y ya me acuerdo que en ese momento había una orquesta Bach, que es la primera, la orquesta Mozart, que era la del medio, y la orquesta Beethoven, que era ya la super UF, ¿no? Del núcleo. Y bueno, con el pasar del tiempo eso se fue modificando, esas estructuras, por el mismo ensayo y error del sistema en ese momento. Y bueno, yo creo que tú habrás sido, no sé, 2 generaciones después que yo, porque ya nos conocimos fue cuando se creó la Infantil Caracas, y era como una mezcolanza de generaciones y de músicos, y ahí fue donde realmente, que a pesar de que era el mismo Montalbán, ahí fue como que realmente se empezaron a afianzar mejores las amistades y las generaciones, ¿no? Como que esa generación se mantuvo durante mucho tiempo. Mucho tiempo, es verdad. Entonces, bueno, yo sí recordaba que tocabas 4, ¿no? O sea, más bien creo que en ese momento, cuando estábamos en la orquesta y creo que empezó el proyecto de que la música folclórica de nuestro país, la música popular de nuestro país empezara a trabajar con más profundidad dentro de la orquesta. Recuerdo que empezaron a llegar 4 y un día armaron una agrupación de cuatristas y entonces una de las personas que se postuló o que dijo yo sí, fuiste tú, y entonces todos nos quedamos como, o sea, tú tocas 4. Porque también es válido entender que en ese momento no estaba tan afianzado, porque lamentablemente nuestra música popular no ha estado en el enfoque, o sea, no ha sido disciplinario en la enseñanza. Ahora, pues gracias a la evolución de la música y todas las agrupaciones musicales, es cuando se ha integrado un poco más, entendiendo aún que dentro del currículum educativo de Venezuela está que se tiene que enseñar, ¿no? Los valores
de nuestro país, culturales, musicales, de nuestros aborígenes y así sucesivamente. Ahora, entonces tu núcleo principal es el núcleo de Montalbán, ¿verdad? Sí. Pero tú con el violín tú llegaste también al Conservatorio Simón Bolívar, ¿cierto? Sí, fíjate que esa etapa fue bastante traumática para mí en cierto punto, porque como ya el sistema venía desarrollando este programa, no sé, ya con anterioridad, te digo, o sea, había mucha etapa de ensayo y error, ¿no? Quitamos esto, ponemos esto, esto funcionó, esto no funcionó, ¿no? Y una de las cosas era el tema de la edad, ¿no? Porque había niños que entraban, no sé si te acuerdas de los tarumis o no me acuerdo el nombre, eran niños súper chiquitos que tocaban violín más que todo. Y entonces era una generación bastante... Era un proyecto de Susan, ¿verdad? De la Sí, de profesora Susan Seaman. Seaman, bastante pequeños. Entonces digamos que dentro del parámetro que ellos tenían ya yo estaba grande. Tenía 10 años cuando entré como que a la parte introductoria. En ese transcurso ya cumplí los 11 y bueno, ya iba para el liceo. Pues. Entonces se supone que en Venezuela tú a los 12 años, si estás en algún núcleo, pasas al conservatorio y empiezas tu educación en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, que es como que más avanzado porque tienes otras clases, estudio solfeo, piano, historia de la música, y se enfocan más en la parte individual, ¿no? Como instrumentista, porque en el núcleo es netamente orquestal. Pero para cuando yo cumplí esa edad, o sea, tenía que dar ese paso, yo apenas tenía 1 año tocando violín. Entonces estaba el tema entre mi preparación, que yo sabía que no era la mejor en ese momento, y mi edad, ¿no? Entonces finalmente, entre ese que sí que no, me fui al conservatorio, pero sí no fue súper difícil, pero bueno, tú sabes cómo era el ambiente en el núcleo, bien como infantil, digamos, ¿no? Jugabas, salías, corrías. Me acuerdo que una vez me pegaron una piedra en la cabeza y quitaron las piedras de Montalbán, porque la sangre y todo fue un drama. Pero bueno, finalmente tuve que pasar al conservatorio más por un tema de mi edad que realmente el nivel musical que estaba manejando en ese momento. Y bueno, sí me ayudó muchísimo porque digamos que crecí musicalmente, pero muchísimo más rápido que en ese momento en el núcleo, pero sí fue como, digamos que pasó de ser divertido a como que a una cosa más estructurada, ¿no? Que yo no sabía si en ese momento era lo que yo quería, ¿no? Algo tan cuadrado. Pero seguía en la orquesta, pues, o sea, tú seguías en la orquesta y ibas también a tus clases en el conservatorio, que las aproveché al máximo y la verdad aprendí muchísimo, ¿no? Pero sí en ese momento fue como, oh, ¿qué está pasando? Pero bueno, todo fue así, se fue dando hasta ahora que ya pasaron algunos años de eso. Claro, no, el tiempo pasa. Ahora, ya que estamos hablando de la orquesta, yo voy a tratar de ir en esta línea de tiempo de tu vida, quizás de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. En este caso, ya que estamos hablando de las orquestas, te quiero preguntar, ¿para ti qué son las orquestas comunitarias? Wow. Depende del país en el que me hagas esa pregunta. Mira, Vamos a hablar de Mexicali. De Mexicali, mira. México. En México, las orquestas comunitarias realmente es un proyecto bastante humanitario, por así decirlo. No se trata tanto de rescate social o ese discurso un poco trillado a veces de lo que es un proyecto comunitario, sino realmente de la experiencia, ¿no? La experiencia que tienen esos niños al integrar una orquesta. Obviamente hay un factor importante que es los resultados, ¿no? Que den buenos resultados, que esos niños tengan realmente una educación instrumental lo mejor posible, porque obviamente también existen limitantes, ¿no? En una ciudad relativamente nueva como es Mexicali y en un proyecto relativamente pequeño como es el de acá, que tiene aproximadamente unos 10 años.
Entonces, digamos que ahorita vamos más por el tema de la experiencia, de que aprendan a trabajar en equipo, de la convivencia. Si en ese camino sale 1, 2, 3, 4 niños jóvenes ya, ¿no? Que destacan un poco más y quieren y necesitan seguir adelante en el camino de la música ya a nivel profesional, se les da ese impulso, ¿no? Y se cambia como la dinámica con ese alumno en específico. Pero realmente el proyecto de orquestas comunitarias aquí se está basado mucho en eso, en la convivencia, en la experiencia, y no tanto en producir músicos. No sé si me explico. Que tal vez en Venezuela, Sí, claro. en Venezuela tal vez inició un poco más como te estoy hablando, pero fue tan exitoso que llegó un punto en que era producir y producir maravillosos músicos, ojo. No hay comparación que yo pueda dar de cómo se fue dando el sistema en Venezuela, pero ya estamos hablando de 40 años de historia, ¿no? A unos 10 años que estamos empezando aquí. Entonces digamos que aquí estamos en la etapa como del ensayo y error que te comenté cuando quizás entramos nosotros, de ver qué funciona, qué no funciona, qué se necesita, pero no estamos enfocados simplemente en producir músicos, ¿no? Sino más bien en la experiencia de estar dentro de la orquesta, y bueno, por eso te digo, es dependiendo de dónde estés y el concepto que tengas tú del proyecto, ¿no? ¿Qué quieres lograr realmente con un proyecto como este? Es correcto. Ahora, que tú participes dentro de ese proyecto en Mexicali, eso tiene un porqué, o sea, tiene muchas razones de donde nace, pero el más importante es lo que te llevó a estar en Mexicali. Entonces, ¿qué significa para Marley haber emigrado a Mexicali, Baja California, México? Porque de ahí parte todo este presente que tiene pasos y pasos y pasos hasta consolidarse en hoy en día. Entonces, ¿qué significó para Marley emigrar y ese emigrar te llevó a esto donde estás ahorita? Bueno, aquí hay un factor de muchas cosas, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay que hablar de algún tema que no, no sea necesario, pero finalmente la decisión que tanto mi esposo como yo dijimos, hay que emigrar, primeramente no fue algo musical. A veces piensan que, no te gustaba Venezuela musicalmente, nada que ver. Yo estaba, mi esposo estaba en la Simón Bolívar, yo estaba en ese momento en la Teresa Carreño, y la verdad que musicalmente estábamos, no voy a decir bien pero sí como estables, ¿no? O sea, teníamos viajes, teníamos conciertos, maestros, super maestros invitados. Digamos que estábamos en un apogeo musical importante en ese momento en Venezuela, pero bueno, estaba un tema político, social que también es parte de la realidad de cualquier persona, ¿no? O sea, de cómo te afecta a ti, la sociedad o la política o la inseguridad. Digamos que mi primer paso, pues tengo que decir que quedé embarazada bastante joven, tenía 20 años cuando tuve a mi primer hijo, y bueno, te cambia, ¿no? La perspectiva de todo, ya hay otras prioridades, ya digamos que tus metas como musicales en ese momento quedaron como en un segundo plano, ¿no? Ya la prioridad era el niño en ese momento, y bueno, y todavía, que por ciertas situaciones de inseguridad en ese momento en Caracas, fue una decisión más maternal, más yo decirle a mi esposo nos tenemos que ir porque esto no le estoy viendo como que se va a solucionar pronto. Y bueno, ya más que todo por la experiencia de mi esposo y sus antecedentes aquí en México, pues porque ya había venido anteriormente con contactos y eso, se dio la oportunidad de llegar a Baja California. En un principio no estaba definido a cuál municipio, pero bueno, ya estando él aquí, se entrevistó con esos momentos las personas encargadas de la cultura en el estado, y bueno, todo se fue dando, y por esa razón llegamos a Mexicali. Pero realmente la decisión de emigrar fue una relación
netamente maternal, paternal, fue una decisión familiar por el bienestar en ese momento de nuestro hijo y no por el tema musical. La verdad sí fue difícil, bueno, tú sabes, tú también emigraste, sabes lo difícil que es, pero bueno, digamos que ese guayabo musical nos costó un tiempo superarlo porque aquí realmente no existía nada de eso. Entonces fue, bueno, o nos tiramos a morir aquí de la depresión o hacemos algo para producir, ¿no? Tal vez, o para iniciar algo que no había en la ciudad. Sí, es que hay un cierto duelo musical cuando emigras, porque crecimos en una cultura y en una generación que estaba muy ligada a la música. O sea, había muchos músicos en la calle, mucha gente o sea, tu vecino podría estar participando contigo en un proyecto musical. O sea, era mucha gente que está involucrada en el movimiento de la música. Pero bueno, lamentablemente las circunstancias sociales de nuestro país se pusieron difíciles y muchos tomamos la decisión de salir o de probar o de buscar porque necesitábamos estar tranquilos. Así es. Que era lo importante. Necesitaba sentir que, por ejemplo, las cosas estaban fluyendo y que los problemas eran problemas normales de un día a día y no cosas extraordinarias como las que sabemos que pasan. Mencionaste una persona que es la siguiente pregunta o la apertura a al siguiente tema de tu entrevista. ¿Quién es para ti Antonio Malavé? Bueno, mira, mucha de la experiencia de estar dentro del sistema de orquesta es que realmente, básicamente pasas ahí día y noche, ¿no? Ya tu vida social gira muchas veces en torno a la orquesta, ¿no? Es muy difícil mantener una relación con una persona que no pertenecía a tu entorno musical porque realmente era muy exigente, entonces pasabas muchas horas del día, de la semana, en una orquesta, en un espacio, no sé, en el conservatorio, en la sede, o bueno, en los nuevos edificios que fueron naciendo después de todo esto. Entonces, bueno, Antonio Malavé primero fue un amigo, luego fue un novio y finalmente se convirtió en mi esposo, pero digamos que tenemos juntos entre todo este proceso de amistad, noviazgo y matrimonio, como unos 16 años. Sí, es bastante tiempo. Bastante tiempo. Sí, entre que nos conocimos, ya nos hicimos novios, ya ves, pleitos, vuelves, regresas y todo eso. Sí, hay mucha historia y mucha tele. Eso sería otra entrevista realmente, pero no, bueno. Yo una de las cosas que le agradezco... Parte 2 pronto. Sí, una de las cosas que le agradezco mucho al sistema de orquesta es estas amistades y relaciones que son súper fuertes, ¿no? Independientemente de la distancia, por ejemplo, tú y yo que nos conocemos desde más de 16 años, o sea, si yo soy con Antonio sí. Desde los 15, yo lo conocí cuando tenía 16, perdón. Ya ahí les digo, saquen la cuenta, ya saben cuántos años tengo. Pero Bueno, yo te conocí a ti muchísimo antes, ¿no? Entonces, ahorita mis amistades del sistema de orquesta todas están regadas en el mundo y son muy pocas las que se mantienen en Venezuela y aún así seguimos en contacto porque yo tengo 10 años viviendo aquí, pero yo tengo aproximadamente 9 años que no voy a Venezuela. Entonces sí ha sido una amistad que con la distancia se ha podido mantener. No es lo mismo, obviamente. Te pierdes muchas cosas, pero bueno, es parte de emigrar. Pierdes algunas cosas, ganas otras. Pero bueno, digamos que en toda esta transición entre la adolescente, la adulta y la mamá, siempre ha estado Antonio conmigo. Y bueno, ha sido una bendición poder mantener una relación con sus altos y sus bajos como todo, pero durante tanto tiempo y yo espero que siga así. No tengo planes de que eso acabe. Seguro que sí, seguro que sí. No, y que no cambie. Y si cambia es para mejor, pero ustedes juntos. Marley, si te pregunto cuál es el secreto o cuál es tu respuesta a una relación de tanto tiempo, ¿qué dirías? Wow. Mira, mucho tiene que ver
bueno, tener paciencia, saber que somos dos personas completamente diferentes. Realmente las personas que nos conocen saben que somos el agua y el aceite. O sea, que tú dices, ¿cómo es posible que estas dos personas puedan estar tanto tiempo juntas? Pero bueno, es más que todo eso. Yo creo que al inicio nos convertimos en mejores amigos y fuimos, sobre todo cuando salimos de Venezuela, éramos nuestro único apoyo. Entonces digamos que eso me ayuda mucho a ponerme, a veces, aunque yo esté necia en mi punto de vista, salir un momento como que del cuerpo, por así decirlo, ponerme en los zapatos de él, del otro, y darle como un contexto diferente o llegar juntos a un acuerdo, sobre todo cuando ya tienes hijos, ¿no? Sí. Digo que la comunicación, súper importante. Siempre, así sea el tema más desagradable que tú quieras pensar, se habla y se resuelve, ¿no? Porque esos rencorcitos ahí nunca, o sea, lo único que hace es acumular cosas. Son buenos. Y finalmente no llegan, no tienen un buen fin, ¿no? Vas a explotar un día y ya todo, ya no va a haber nada que rescatar. Entonces, mientras tú mantengas, digamos que al día de la comunicación, el respeto sobre todo, puedes, digamos que no es un secreto, pues, pero a veces es difícil porque tú puedes saber qué hacer, pero realmente no lo logras, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros hemos sabido sobrellevar algunas situaciones durante todo este tiempo que nos ha mantenido, nos ha fortalecido, pues, nos ha fortalecido como pareja. Eso es importante y esa relación ha tenido un fruto. Ese fruto son 3 nombres. Sí. Sebastián, Jeremías y Matías. Tus niños. Sí. Que para mí son, bueno, o sea, siempre estoy pendiente cada vez que los montas en las redes sociales. Los pude conocer y pues bueno, para mí fue un placer. Marley, ¿cómo es ser, o sea, cómo se hace? O sea, en resumidas cuentas, mamá, 3 niños, música, baloncesto, ¿cómo es ese mundo? Mira, afortunadamente llegué a una ciudad. Wow, tú estuviste aquí un tiempo y la gente es muy receptiva, muy amable, muy cariñosa. Yo digo que sin esta comunidad de padres de la orquesta, ¿no? Que fue mi primer contacto cuando empezamos a formar la agrupación, o sea, mis primeros contactos fueron con papás de estos niños que ya son hombres, ¿no? Y mujeres. Pero, como esta ciudad vienen muchos, tanto extranjeros como del interior del país, muchos han vivido esa situación de estar solos en una ciudad, ¿no? Entonces por eso son tan amables y tan receptivos con el que está llegando. Y sin ese apoyo de los papás en el sentido de que no tengo quien me cuide al niño, hay un concierto, me tengo que llevar al niño, ¿con quién lo dejo? Si tengo que estar al tanto del concierto, etc. Muchas veces fueron los papás de la orquesta quienes nos echaron la mano al 100%. Era impresionante ver cómo nos apoyaban y cómo nos ayudaban. Y mientras fue llegando uno y otro, siempre fue así, ¿no? Porque no contábamos con un familiar aquí en la ciudad. Actualmente ya mi mamá, bueno, ya tiene mi mamá más o menos 2 años viviendo con nosotros. 2 años y un poquito más. Y bueno, ha sido una súper bendición porque ya no tengo que estar viendo a ver con quién me ayuda, ¿no? Ya mi mamá es un gran apoyo. Afortunadamente hemos crecido en amistades, ya no son solo amistades de orquesta, sino como mencionas el básquetbol, porque aunque no lo crean, ninguno de mis 3 hijos es músico, ni lo más mínimo. Sí tuvimos una iniciativa de introducirlos a la música, pero bueno, tal vez yo no tuve las herramientas en ese momento porque estaba más pendiente del proyecto en sí que como de la educación musical de mis niños, y en ese momento en Mexicali no había tantas opciones de música para niños tan pequeños, y nosotros atendíamos niños a partir de los 9 años, tal vez 8 o 9 años, y bueno, estaban bastante pequeños como para tenerlos aquí.
Entonces, digamos que, bueno, mi hijo mayor, que ya tiene 12 años, llegó aquí de 2 y estaba teniendo algunos problemas con adaptarse a la ciudad, ¿no? A pesar de que estaba tan pequeño, pues no era la misma comida, no estaban sus abuelas, no estaban sus tías. Todo un cambio, incluso dejar el pañal fue todo un tema, ¿no? Porque estuvo renuente mucho al cambio y estuvo desarrollando como ciertas actitudes como hiperactivas, ¿no? Uno de los consejos, porque tuvimos que llevarlo a ciertos especialistas para ver qué era lo que estaba pasando, fue que estuviese en una actividad en donde él como que gastara energía, ¿no? Y en ese momento no vi que la orquesta fuese ese tipo de actividad. Y bueno, en buscar qué se nos acoplaba a nosotros por nuestro horario y por las actividades extracurriculares aquí, el básquet, gracias a una mamá de la orquesta, fue una de las opciones, porque esta señora, Mónica, tenía a sus 2 niñas aquí en la orquesta y un niño que estaba en básquetbol. Entonces lo que hacíamos era recoger a sus niñas y ella se llevaba a Sebastián, a mi hijo, al básquetbol con su niño más chico. Entonces fue como una dinámica de algún tiempo en el que yo recogía a sus niñas, me las traía a la orquesta y ella llevaba a Sebastián al básquetbol. Y ahí fue haciendo él su camino y le fue abriendo también camino a sus hermanos que por imitación fueron tomando ese camino también del básquetbol, y el cual yo estoy bastante a gusto. Han tenido bastantes, digamos que éxitos, se han proyectado bastante bien dentro del poco tiempo que tienen haciendo la actividad, y pues para que no los voy a obligar a cambiar de disciplina por un gusto culposo de que quiero que mis hijos sean músicos, ¿no? O sea, he respetado y he buscado las maneras de que siga funcionando para ellos y para nosotros, ¿no? Pero sí, son mundos totalmente diferentes. Pero bueno, me gusta la variedad porque a veces ya me despojo de la música y soy totalmente basquetbolera y ya después vuelvo a la música, ¿no? Pero ha sido bastante simpático toda la situación. Un poquito de Beethoven y después un poquito de LeBron James. Ya sé, sí. No, está bien, está bien. No, eso es buenísimo y me encanta. Ahora, esa es tu vida estando allá, ese es el día a día, mientras tus niños sigan creciendo y bueno, ser padre, ser músico, tener un proyecto importante que se está destacando en México y que lo estás llevando además de la mano de Antonio, que para los que no saben, Antonio Malavé es un maestro. ¿Okay? Es un maestro y también forma parte del programa que está allá y ambos son parejas, están saliendo adelante con ese proyecto importantísimo de las orquestas en Mexicali, Baja California y todo México. Ahora, es importante señalar que tú eres venezolana, pero ya con el tiempo que tienes allá, ya eres mexicana. Así es. Mira, fue una decisión entre fácil y difícil. Fíjate que cuando ya nosotros empezamos como a poner raíces en la ciudad, decíamos que bueno, ya, ¿por qué no adquirir una propiedad o tener un proyecto más grande, ¿no? Más ambicioso como familia? Y bueno, uno de los temas era el asunto de la nacionalidad. Me decían que por ser extranjera yo no podía solicitar un crédito hipotecario, tener una propiedad, algún tipo de propiedad en México, a menos que tuviera como un prestanombre, ¿no? Cosa que no se me hacía ideal, porque es una responsabilidad bastante grande tener una propiedad a nombre de otra persona y que la otra persona esté contando con que tú estés pagando la casa, ¿no? Porque si no, imagínate, te quedas tú con la deuda. Pero hay otra de las cosas fue justamente mi hijo, que tenía 2 años cuando llegó. Él habla completamente mexicano, tiene sus costumbres muy arraigadas, muy norteñas, como dicen. Obviamente él tiene un aprecio y nosotros le hemos inculcado ese amor por Venezuela y hacia la cultura. Come arepas, come cachapa, come todo eso, caraotas, etc. Pero bueno, él se siente mexicano y es completamente válido porque prácticamente aprendió a hablar aquí, ¿no? Y con el tema deportivo, cuando él fue dando como que más frutos, digamos que deportivamente, y lo fueron perfilando tal vez como un jugador a ver, ¿no? A destacar.
me dijeron que el tema de la nacionalidad iba a ser un conflicto, porque él siempre iba a ser venezolano legalmente, ¿no? Entonces no iba a poder participar quizás de algunos torneos o de algunas oportunidades por su nacionalidad. Entonces ahí fue cuando dije, no, bueno, no le puedo quitar, ya que se está desarrollando en eso, en este país, pues no le puedo quitar esas oportunidades, y ya empecé a investigar acerca de adquirir la nacionalidad. En un principio mi plan era que solo él se hiciera mexicano, primero porque lo necesitaba él, y bueno, por un tema económico también, porque es pesado, ¿no? Tienes que seguir ciertas pautas y hacer ciertos pagos, ¿no? Pero bueno, ahí en ese momento me dijeron que un niño menor de edad no se puede nacionalizar solo, tendría que ser algún papá primero mexicano y ya luego darle la nacionalidad al niño. O esperar a que él cumpliera los 18 años y hacerse mexicano él por su voluntad propia, ¿no? Entonces, bueno, nada, no quise esperar, no quise darle tanta responsabilidad a él hasta los 18 años para ese trámite. Y también como teníamos planes quizás de ya como que sentar cabeza en Mexicali, pues inicié yo los trámites por unas cuestiones de tiempos. Ya ves que se manejan como años y se manejan cantidad de tiempo que tengas en la ciudad, y etcétera. Pude ser yo la que inició el trámite. Y bueno, lo difícil de esto es que en México, cuando tú decides optar la nacionalidad mexicana, adoptarla, tienes que renunciar a la nacionalidad anterior que tengas, ¿no? Y en ese momento se me hizo fácil. Yo, bueno, está bien, no pasa nada. Yo siempre voy a ser venezolano, no, un papel no me va a decir quién soy, ¿no? Claro, no te va a cambiar el corazón. Exacto, sí. Pero fíjate que cuando llegó el momento de firmar, donde firmas un documento en el que estás renunciando a tu nacionalidad, sí fue como un choque, como que estoy firmando esto, o sea, no es así como que te lo digo, o sea, es una firma en la que tú dices, ya no soy venezolana. Y bueno, o sea, ni modo, con el amor de madre por delante, y ya pues ya había llegado bastante lejos en el trámite, ya estaba aprobado todo, solo tenía que renunciar a la nacionalidad, que pensé que iba a ser fácil, y es algo muy emocional. O sea, lo firmé, claro, sí. No fue un drama ni nada, pero sí se sintió raro firmar voluntariamente un papel en donde dices, ya no soy venezolano o venezolana. Y bueno, gracias a eso, como yo me hice mexicana primero, mi hijo heredó la nacionalidad. Entonces él no tuvo que hacer tanto trámite porque fue como herencia. Fue otro tipo de trámite, un poco más sencillo, pero bueno, finalmente ya los tres, porque mi esposo fue el último en hacer el proceso, finalmente los tres somos mexicanos. Y bueno, ya los dos niños más pequeños nacieron aquí, entonces ellos no tienen mayor problema con eso. Pero sí, fue una decisión al principio por el bienestar del niño, y ya después nos ha abierto muchas puertas, porque ya cuando presentas un documento oficial mexicano, como que tienes más oportunidades, ¿no? Que como extranjero. Que cuando no significa que traten mal al extranjero, en lo absoluto. Este es un país bastante receptivo, es un país bastante... tiene sus reglas, ¿no? Como todo. Pero sí te da más oportunidades de establecerte mejor en el país cuando ya tienes la nacionalidad. Sí, hablamos de poder tener una cuenta de banco, poder ir a un centro médico, son muchas decisiones que uno toma cuando emigra a un país, y antes de estar tranquilo con las visas que deberías tener para estar cómodo, entonces tú tienes en la cabeza que, oye, si me enfermo, ¿qué puedo hacer? No estoy en mi país, ese tipo de cosas, porque hay trámites que son burocráticos al final, entonces tú no puedes hacer nada más allá de eso. Exacto. Pero está bien, es una decisión que tú tomaste pensando en tu familia, pensando en dónde estás, dónde vives, y que tu realidad cambió hace 9 años atrás, ¿no? Entonces, es absolutamente válido, y también fíjate, es una decisión de madre, o sea, tú tienes que pensar en el bienestar de tu hijo, que cuando vaya a hacer trámites, si no los acomoda, entonces va a ser un papeleo para él, y es innecesario. Entonces hay que pensar también en ellos para que puedan tener un crecimiento cómodo. Así es. Entonces me parece muy bien, y celebro que en tu corazón esté Venezuela y en tu sangre también. Y celebro que en tu vivencia, en tu presente, también seas mexicana ahora, sean mexicanos ahora. Sí. Yo estoy contento con eso, y sigan adelante.
y que Dios bendiga su estadía estando en México. Marley, ¿qué pasa el 16 de diciembre? Es mi cumpleaños. ¿Ese día comes tacos o arepa? Mira, depende de... Mira, la arepa está todos los días en mi casa, sea en el desayuno o en la cena. No, eso no está... Sabroso. Eso no está en cuestionamiento. Pero bueno, en mi cumpleaños, fíjate que todos los años me pasó algo muy curioso que quiero compartirte. En Venezuela, ¿Ya? siempre llovía el día de mi cumpleaños. Siempre era así como que, bueno, ya va a llover. Imagínate que fue hasta la tragedia de Vargas en esa fecha. O sea, el 16 de diciembre Sí. fue toda la tragedia de Vargas y el trauma, ¿no? Yo en mi casa y La Guaira desapareciendo prácticamente, ¿no? Y un tema importante, un punto importante es que Mexicali es un desierto, literalmente. Entonces el clima es bastante feroz, o sea, podemos llegar a los 50 grados en verano. Y el frío también es terrible. Hacen las alertas y todo el clima. Sí, o sea, y el frío también es muy seco por ser el desierto. Quizás no baje hasta los... Hay momentos en que está incluso en 0 grados, pero como es tan seco, el frío pega bien fuerte. Y cuando yo llegué en el mes de noviembre acá a Mexicali, obviamente estaba todavía, digamos que con un despecho emocional por haber salido de Venezuela. Y el día de mi cumpleaños yo estaba más triste que feliz, ¿no? Porque estaba sola, bueno, con mi esposo y mi hijo, pero pues no había mucho que hacer. Y yo, bueno, nada, ¿qué hace una mujer cuando está triste? Va y se corta el pelo. Eso, se hace algo en el cabello. Entonces yo, bueno, nada, voy a salir, voy a buscar, aquí le dicen estéticas a las peluquerías, voy a buscar una estética y voy a resolver esto, ¿no? Fino, conseguí una, me fui, me arreglé y cuando salí empezó a llover. Y yo estaba entre feliz y enojada porque yo decía, aquí no llueve, estamos en el desierto, ¿cómo es posible que hoy, que ya me arreglé el cabello, vaya a llover en esta ciudad porque no teníamos carro ni nada? Entonces yo me fui así como, pues con mi cartera y eso, pero no llevé paraguas porque no estaba preparada para una lluvia. Y pues de nada valió haberme arreglado el cabello ni nada porque tuve que regresar a mi casa caminando y me mojé. Pero el punto fue que me dio mucha risa, ya ha llovido varios 16 de diciembre aquí también, entonces ya estoy pensando que es algo así como que, no sé, un karma. Que está contigo. Está contigo. Entonces... Habría que preguntarle a Google por qué llueve el 16 de diciembre. Sí, yo creo, pero sobre todo aquí me impresionó mucho porque la verdad nunca llueve, o sea, es muy pocas veces al año en el que llueve. Y ya me ha tocado, no todos, pero sí me ha tocado que llueve ese día. Pero ese primer día, mi primer cumpleaños aquí fue así como que no. Bueno, es para que no olvide Venezuela seguramente. Pero sí, ahorita ya celebro como sea. Ya sean tacos, sean arepas. Como venga, lo importante ya vas valorando todo, ¿no? Con el tiempo, ya con la madurez ya vas valorando todo tipo de cosas en tu cumpleaños. Exacto, te cambia la vida y tienes otras perspectivas de todo. Marley, ¿quiénes son las Estefaguamarcafa? Creo que es, ¿no? Si lo pronuncio bien. Estefaguamarcafa. ¿Quiénes son? Espero que ellas vean esto. Mira, fíjate que esas son mis amigas. Ojalá. De toda la vida. O sea, yo puedo decir que tengo 20 años, que es aproximadamente lo que nos conocemos tú y yo, siendo amigas. O sea, ese click que hicimos en la orquesta lo retomamos hace poco porque fíjate que mira, una está en Alemania, 2 están en Venezuela, una está en Ecuador y yo estoy acá, ¿no? Y sí nos hayamos distanciado un poco porque bueno, antes de emigrar, cada una fue saliendo de la orquesta en tiempos distintos, no todas seguimos el camino de la música, ¿no? Entonces hace poco una de ellas, Walioska, cumplió años, el 20 de mayo, Walioska. Y Estefanía, una de las... ya les voy a explicar el Estefaguamarcafa. Son las iniciales de todos nuestros nombres. Estefanía, Walioska, Fabiola, Carelis y Marley, que soy yo. Entonces, de esas tontadas de niñas, ¿sabes? Hicimos nuestro grupito, pusimos nuestras iniciales, hasta teníamos nuestro propio lenguaje
en símbolos por los ensayos, porque ya sabes que mandábamos papelitos para decirnos cualquier cosa. Y cada vez que nos cachaban en el ensayo, en ese momento el director leía en público lo que habías escrito. Que súper vergonzoso. Entonces La decidimos locura. crear nuestro propio abecedario. O sea, cada letra era un símbolo distinto y nos mandábamos así las notas y ya cuando el director abría el papel no sabía qué decía. Pero, bueno, esas son mis amigas de toda la vida y a raíz del cumpleaños de una de ellas hace poco y con todo este tema de la cuarentena, como que uno se ha puesto más sensible, ¿sabes? Al contacto y le has brindado una oportunidad más a la tecnología para poder hacer este tipo de cosas. Correcto, de comunicar. Nos pusimos en un grupo de WhatsApp, hicimos una videollamada para felicitarla de sorpresa y desde ahí retomamos, o sea, fue como darle play otra vez a la amistad, impresionante. De haber tenido tal vez unos 10 años en el que sí nos hablábamos, pero no con tanta constancia ni con tanto detalle, a volver a darle play y decirnos, o sea, casi que resumir nuestra vida, nuestros últimos 10 años de vida y retomar de nuevo esa amistad. Mañana cumpleaños, bueno, hoy es 19, para cuando salga el video, ya va a haber cumplido año Fabiola, que es una del grupo. Supongo que también vamos a llamar, pero ese grupo era súper conocido en la orquesta. O sea, porque éramos bastante La escandalosos. Sichu. Anda, así, nos llamamos, o sea, todo el mundo sabía quiénes éramos, por eso me da mucha risa que lo recuerdes, porque justamente ahorita retomando como que el contacto más seguido, empezamos a enviar las fotos, que bueno, obviamente antes no estaba la foto digital, hacía todo lo que da, sino que estaba como el rollo, ¿no? Y escaneando fotos y enviándonos fotos, recordando todas esas anécdotas. Pero sí, fue una era bastante chévere en la orquesta y que me dejó de las mejores amistades que tengo. O sea, yo desde, wow, sí, sacando cuentas ya casi llorábamos por todo el tiempo que ha pasado y seguimos en contacto, ¿no? Bueno, tú también fuiste parte de ese grupo de cierto modo, pues, porque siempre estábamos juntos. Sí. Siempre estábamos juntos, donde estaban unas estaban las otras, entonces... sí, gracias por recordarlo. Qué bueno que te guste que recordemos eso. Bueno, nos quedamos en Guamarca. Ajá. Guamarca, ok. Bueno, ahora te voy a presentar unos escritos, ¿verdad? Y yo quisiera que tú me dieras tu opinión. Marley, de este presente, me diera su opinión. Ok. 1 de septiembre de 2016. He aprendido estos últimos años que tu verdad está completamente relacionada con tus prioridades. Es decir, tu verdad dependerá de tu necesidad de salir bien librado y tu verdad es la única forma de justificar tus acciones. Cuéntame sobre esas verdades, esas reflexiones. Wow, mira. Son tuyas estas palabras. Sí. Estoy citando a Marley Calderón. No, sí, lo recuerdo perfectamente. Mira, con con el tiempo, bueno, yo creo que en algún punto todos llegamos a esa conclusión, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista de la historia, ¿no? Es lo que te decía con respecto a mi relación, ¿no? Yo puedo estar enfocada en una verdad, ¿no? En la mía, desde mi punto de vista, y estoy ciega un poco del punto de vista del otro. Entonces, eso lo decía más que todo porque básicamente me he dado cuenta, con la experiencia, que en algún momento nosotros somos el malo de la historia de otra persona. ¿Sabes? O sea, nosotros, por más que nosotros queramos actuar o creemos que estamos actuando bien, alguna persona se puede sentir ofendida, afectada por tu acción que tú consideras desde tu verdad, desde tu punto de vista, que es la decisión correcta o la actitud correcta que debes tomar. Pero en la historia de la otra persona tú eres el malo y quizás en mi historia el malo eres tú. Entonces, eso fue un día en el que, bueno, tuve un problemilla laboral, quizás, creo que era laboral, en el que, bueno,
las dos versiones eran completamente diferentes. O sea, la mía era de la injusticia que me hiciste y la otra historia era de la injusticia que yo cometí, ¿no? Entonces, digamos que llegué a esa conclusión. O sea, bueno, yo soy la mala de la historia de esta persona y para mí esta persona es la mala o el malo en mi versión de los hechos, ¿no? Entonces fue un día así como que de que llegué al tope de mi paciencia en ese momento y bueno, dije eso que todavía o sea, a partir de ahí lo mantengo, pues, o sea, a veces hay que no dar el brazo a torcer, pero sí poder tener la capacidad de ver desde afuera, ¿no? Para poder entenderlo mejor y ver qué debemos hacer ante ciertas situaciones. Entonces, ese día fue como que una catarsis para mí de, wow, cómo cambia la historia según de quién la persona según de qué persona lo esté contando. Y bueno, básicamente por ahí va. Claro, es que sí, o sea, si por ejemplo vamos a hablar de la música o de la orquesta y vamos a hacer un libro, tú vas a hacer un libro de la Orquesta Sinfónica Infantil de Caracas y tus argumentos van a ser totalmente distintos a los míos de la Orquesta Sinfónica Infantil de Caracas. Exacto. Porque todo depende de la perspectiva Así y de es. lo interno, ¿no? De cómo Exacto. vemos las cosas. Segunda reflexión. El violín, para mí, se convirtió en la mejor y única manera de expresión. Me convirtió en una niña comprometida, responsable y más aplicada, sociable, incluso chistosa. Trataré en lo posible de siempre ofrecerles lo mejor de mí. Eso está muy bonito, pero también va dirigido. Y esa también es una Marley que está hablando desde sus inicios. Cuéntame de esta reflexión. Mira, sí, el violín fue, wow, una salvación emocional, digamos, ¿no? Porque cuando te decía que estuve viajando o que estuve fuera de Caracas un tiempo, varios de esos tiempos vivía con una tía, ¿no? Que la amo, la adoro, mi tía Ludmila, pero pues no estaba viviendo con mi mamá por X circunstancias, ¿no? Obviamente cuando creces te das cuenta que fueron 1000 factores, ¿no? 1000 factores y puedes entender y ponerte en la posición de la otra persona para saber por qué. Pero en ese momento sí me sentía bastante, no voy a decir abandonada porque no es la palabra, pero pues no es lo mismo estar con tu mamá que estar con tu tía, ¿no? A pesar de que mi tía me ofreció y mi mamá también me ofreció y me dio todo lo mejor de sí mismas. Entonces, digamos que mi núcleo familiar o amistoso era muy pequeño y cuando salí de esa realidad, digamos, estaba en Anzoátegui, donde estaba en Anaco, yo estaba en ese pueblito, me fui a Caracas y estaba sola. Ahí no conocía a nadie, podría decir que incluso ni a mi mamá, ¿no? Porque no es lo mismo verla eventualmente, allá convivir con ella y saber sus reglas y todo, ¿no? Entonces digamos que cuando entré a la orquesta, incluso en mi etapa como escolar allá en Caracas, pero la orquesta podía ser, en la escuela muy estructurado, ¿no? Tienes que estar sentado, la formación y no sé qué, y todos como uniformados y tal. Pero en la orquesta tú puedes ser más espontáneo, más tú mismo, incluso en la forma de vestirte, ¿no? O sea, tienes más libertades. Sí. Y digamos que en ese momento de adaptación, de salir de un lugar y irme a la ciudad, que te comentaba que sí fue un shock por la dinámica en Caracas, ¿no? Es rápido el metro, el autobús, metrobús, o sea, tienes que estar rápido porque si no te lleva, no sé. Entonces, la ciudad, entonces esa dinámica a la que yo no estaba acostumbrada al principio fue bastante impactante para mí. Y bueno, digamos que el violín me abrió todas estas oportunidades, estas amistades, por ejemplo, mis amigas, la Fago Marcafa, y todo lo que pude ir creciendo como persona fue a través de la orquesta. No voy a decir que en mi escuela o en mi liceo o bachillerato no pude crecer igual, pero no es lo mismo. Cuando convives
con personas que le gustan lo mismo que tú. Porque aunque había personas obligadas tal vez a ir a la orquesta, lo disfrutaban igual, por la misma convivencia, por la experiencia que te comentaba al principio del proyecto acá. Como que congenias más con las personas porque todos tienen un mismo fin. Que salga la sinfonía, que salga esto. Nos vamos de gira, hay un seminario, a la hora de la comida, hay una fiesta, ya ves las fiestas que nos hacían. Todo ese tipo de experiencias, Claro. a mí me dio un abanico de posibilidades que yo quizás cuando llegué a Caracas no tenía. O sea, estaba así como bien cerrada, ¿no? Entonces sí fue, yo le agradezco mucho el violín. Más adelante me cambié de instrumento, eso es otra parte de la historia. Pero el violín fue quien me abrió y me sigue abriendo puertas, porque cuando vine para acá, para Mexicali, realmente me necesitaban como violinista, ¿no? Como violista. Entonces fue como retomar otra vez esos inicios, pero sí, yo le agradezco muchísimo a mi mamá por haber tenido la iniciativa de llevarme a Montalbán, al violín por haberme todas estas amistades, todas estas experiencias, y sí dio lo mejor de mí porque dije que hasta chistosa es porque muchas personas tienen una percepción de mí como de amargada o como mal encarada, ¿no? Pero realmente esa es mi cara, o sea, siempre les digo, no estoy molesta, es mi cara, es así, no puedo estar con unos ganchitos aquí en los cachetes todo el día, pero digamos que pude explorar esa Marley sarcástica, porque digamos que entre lo chistoso es más lo sarcástico que puedo llegar a ser. Entonces, sí, no recordaba eso, gracias por leerlo, pero sí lo mantengo, y sí, por eso me gusta mucho este proyecto, porque sé que puedo impactar en la vida de otras personas, aunque sea poco, ¿sabes? Aunque no sean músicos, pero les das otra perspectiva y eso me gusta. Claro. Ahora, es bueno que mencionaste que no solamente eres violinista, sino que también eres ejecutante de la viola. Entonces, eso es importantísimo, que manejes los dos instrumentos. ¿Te la Así llevas es. muy bien con los dos? Sí, fíjate que mientras iba creciendo musicalmente con mis compañeras y todo, llegó un punto en que, bueno, en la parte individual el repertorio se ponía más difícil. El problema no era ese, que se volviera más difícil, porque es natural, así es la vida, ¿no? Pero yo veía que otras compañeras disfrutaban más, o sea, como que les llegaba más lo que estaban tocando, y a mí simplemente me salían notas. No sé si me explico. O sea, para un músico es muy importante, Sí, bueno, para sí. cualquier artista, transmitir es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, yo no podía transmitir lo mismo porque no sentía lo mismo. Cuando yo veía a otras o a otros de mis amigos tocar con tanto pasión y entrega, y yo simplemente lo veía como notas que tengo que tocar. Entonces, un día me invitaron, bueno, ya había empezado mi relación con Antonio, me invitó a una clase magistral de viola, de la cual yo no sabía que existía una clase magistral de viola, porque, como saben, O sea la que, viola está mal valorada en la orquesta, porque realmente lo que puede llegar a tocar a veces es bastante básico, o sea, siempre el protagonismo como que se lo lleva el violín, digamos, ¿no? Pero bueno, lo acompañé finalmente a esa clase y era repertorio de viola solista, conciertos, sonatas, una clase magistral, ahorita no recuerdo el nombre de la maestra que la daba, pero fue un flechazo instantáneo cuando yo escuché la viola como viola, o sea, no como orquesta, no sé si me explico. sí, claro. El registro, porque llegaba un punto, y todavía me pasa, lo admito, que cuando estoy tocando agudos en el violín me duelen los dientes. Así como cuando muerdes algo frío, que te da como Sí, algo en ok. los dientes. No, o sea, los agudos, a veces me perturban un poco, los toco y todo, pero me pegan los dientes, no sé por qué. Y el registro de la viola, aparte que eran violistas ya bien formados, no eran violistas iniciales, sino eran, creo que ya estaban en la Bolívar, de hecho, ya habían evolucionado como instrumentistas. ¡Wow! Me encantó. Entonces yo dije, ¿por qué no? O sea, este es el sonido que me gusta. Ese es el sonido que yo estaba buscando y el violín no me lo da. De hecho,
Yo tocaba primer violín y yo voluntariamente me cambié a los segundos violines porque los agudos no los toleraba. Entonces, pero Ok. yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y ya ves que el segundo violín Tu tiene cuerpo te estaba avisando, ¿no? Tu oído sí, musical te avisaba. y el segundo violín tiene un registro más grave. O sea, obviamente tocan Sí. la cuerda mi, pero normalmente está entre la cuerda re y sol, ¿no? Entonces cuando escuché la viola, yo dije, wow, este es el instrumento que quiero tocar. Fue todo un tema, eso fue como que si hubiese salido del closet. O sea, wow, cómo, musicalmente, hasta mi director me decía, ¿por qué si tienes tanto tiempo? Bueno, al final no me importó y ya grande, tenía 18 años cuando me cambié a tocar viola. Decidí, me compré yo mi propia viola, hablé con la maestra Milagros, que la agradezco mucho porque ella no se le hizo descabellado, ella me dijo, claro que sí, adelante. Fue bastante difícil el cambio porque dicen, bueno, es lo mismo, pero no, no es lo mismo en lo absoluto, es más grande, No, no. el sonido es Son dos diferente. instrumentos distintos. Sí, la técnica, a pesar de que es la misma posición, debes aplicar otra fuerza. Y lo que más importante que me decían, no te puedes sonar a violín. Y yo, wow, ¿cómo hago eso si en 8 años es lo que estuve tocando? Entonces, bueno, ese clic, cambiar del sonido de viola a violín, fue un proceso. Pero no me arrepiento. Sí. La verdad, ya los últimos años de mi carrera musical en Venezuela fue como violista y fue lo máximo. O sea, me sentí en el lugar que tenía que haber estado siempre a pesar de las Qué críticas, bueno. ¿no? A pesar, pero ya llega un punto en que no te importan las críticas, sino cómo tú te sientas bien. Sí. Y creo que pude desarrollar más mi musicalidad como violista que como violinista. Y ahorita, bueno, ya lo aplico a la inversa, cuando toco violín trato de tener ese mismo sentimiento, pero bueno, la viola realmente me flechó. Una magia total. Ahora, el último punto para pasar a un par de dinámicas. El último punto que quiero tocar contigo es que somos colegas de la misma alma mater, Así es es, decir, el Instituto Pedagógico de Caracas. así es, Marly Calderón es profesora de música por profesión. así es. Bueno, fíjate, ¿Cuándo entraste al pedagógico? Todo. bueno, yo siempre me he pensado que he sido precoz para algunas cosas, ¿no? Bueno, el plan de estudios en Venezuela, no sé cómo esté ahora, la verdad, pero yo me Ah, gradué del liceo, o sea, terminé, digamos que aquí le dicen preparatoria, eh, terminé el bachillerato a los 16 años. Como yo cumplo años en diciembre, digamos que soy la última en cumplir años, ¿no? La mayoría de mis compañeras ya tenían los 17 y yo, bueno, estaba más pequeña. Hice las pruebas de admisión para varias universidades, no necesariamente todas en música. Estaba el UDEN en Venezuela, en Caracas, en ese momento, que era para la licenciatura en tu instrumento. La verdad ni siquiera lo intenté porque la transición que acababa de hacer, no, no era la que la acababa de hacer, sino por ese momento en el que dije, el violín como solista no me llena, pues no es lo tuyo, sí. no veo que tenga yo la misma musicalidad que mis compañeros. Entonces decidí que no era la mejor opción para mí. En ese momento no sabía que me iba a cambiar de instrumento, pero ya yo lo sentía, ¿sabes? Y sí, presenté el examen para la UCB, pero para estudiar psicología, no sé ni por qué, o sea, yo la verdad no sabía ni qué estudiar. Yo sabía que quería estudiar música y en ese momento me sentía perdida porque pensaba que el UDEM era mi única opción, pero yo sabía que no iba a ser lo mío, pues. Entonces, supe que en el Instituto Pedagógico de Caracas estaba la carrera de educación musical y, ¿por qué no? O sea, vamos a intentarlo, es una opción, no me salgo de lo que me gusta y, bueno, afortunadamente quedé automáticamente me gradué, hice mi examen de admisión y quedé, y en ese mismo año que me gradué, inicié la universidad. Me gradué a los 5 años que corresponden a la carrera, no perdí un año a pesar de que ya en ese momento había tenido a mi bebé, me había cambiado de instrumento,
siempre estuve ahí, o sea, nunca desistí de terminar mi carrera a los 5 años, que es como, aquí en México las carreras duran 4 años, pero bueno, en Venezuela la mayoría de las carreras duran 5 años de preparación, y me gradué en el 2009, sí, me gradué en el 2009 de licenciada bueno, de profesora de música en el Instituto Pedagógico de Caracas, Sí, de una generación... el título dice profesor. Sí, profesora de música en el Instituto Pedagógico de Caracas, de una generación que entraron 30, cuando entré yo nos graduamos 5. Wow. Bueno, en mi graduación hubo más, pero eran de otras generaciones, ¿no? Pero digamos que de mi generación, de los que empezamos, de mi grupo, nos graduamos 5. Increíble. Y wow, para mí fue... había una cosa que yo decía, era que probablemente yo no iba ¿cómo te digo? Como a ser maestra, literalmente. O sea, yo tenía el título, pero tal vez no la iba a llevar a cabo, ¿no? Mi carrera. A Y bueno, ejercer. a ejercer. Sí. O sea, no iba a ejercer la carrera porque estaba con lo de la orquesta. En ese momento ni pasaba por mi cabeza salir del país, en lo más mínimo. Entonces yo me veía más creciendo en las orquestas en Venezuela que como maestra de música o profesora. Y bueno, mira, la vida da muchas vueltas y terminé más bien ejerciendo al 100% mi carrera y tal vez dejando, no a un lado, pero no con la misma intensidad que vivía la parte orquestal, ¿no? Entonces, sí fue una buena decisión, la pasé súper bien, también tuve muy buenas amistades ahí. Vi otro aspecto de la música que no conocía, porque siempre había sido la alumna. Entonces, que te enseñen a enseñar música es un giro de 360 grados, ¿no? Estar del otro lado. Y bueno, lo agradezco muchísimo porque eso me ha dado las herramientas, o sea, la experiencia del sistema de orquestas, más tener, digamos que los conocimientos pedagógicos, me da muchas herramientas a la hora de trabajar, ¿no? Poder saber qué hacer o cómo manejar algunas situaciones, me ha servido de muchísimo. O sea, he ejercido mi carrera a pesar de que pensé que no lo iba a hacer. Hay algo que quizás no recuerdes, pero como ya lo has mencionado, nosotros somos amigos de muchísimos años, una bonita amistad. Cuando tú estabas en la universidad, obviamente tú te graduaste primero que yo. Yo estaba terminando el bachillerato y en ese entonces te había comentado que yo estaba buscando estudiar, porque a mí me gustaba la criminalística, me gustaba la psicología, la música y por ahí estaba, ¿no? Porque yo también fui como muy, muy colectivo, muy bohemio, porque me gustaba de todo, un tiempo era el reggae, otro el rock y así sucesivamente. Entonces, yo recuerdo que tú me mencionaste, oye, pero yo estoy estudiando en el pedagógico educación, pero musical. Y me dijiste, dan clase de música y todo, pero, o sea, es para ser profesor de música. Y bueno, pues resulta que de las universidades que presenté, porque presenté en la Central y otras universidades, quedé en el pedagógico y una de las primeras referencias que me dieron del pedagógico me las diste tú. Pero me pasó al contrario, hay mucha gente que no sabe, o bueno, que me conoce si me conoce como percusionista, pero quizás hay mucha gente que piensa que como yo no muestro que estoy tocando y eso, a lo mejor considera que ya no estoy ejecutando el instrumento. Ya yo lo hago para mí, o sea, lo estudio para mí, lo disfruto conmigo, pero no lo estoy ejerciendo como tocando en una agrupación y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que con la música yo me visualizaba como instrumentista que iba a permanecer, pero después conocí la educación musical y me pasó que me fui para la educación, o sea, hice a un lado como la ejecución permanente dentro de una agrupación o una orquesta y me dediqué a la educación y ahí me quedé. Pero bueno, es maravilloso saber que también coincidimos y que somos colegas no solamente como músicos, sino también como profesores de este arte tan maravilloso. Ahora, bueno, te voy a hacer
un par de preguntas puntuales que son, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de estar ahorita en un lugar en Venezuela, ¿dónde sería? Caracas. ¿O tengo que ser más específica? Si quieres dejarlo en Caracas, está bien. O si quieres especificar un lugar que tú recuerdes de Caracas, estaría bien. El Ávila. En El Ávila. Caracas, sí. Maravilloso, ¿verdad? Imponente. Eh, 3 salas. Y tienen que ver contigo. Salas de concierto. O de concierto y también puede ser de ensayo. La primera, Agustín Vivas. Montalbán, ¿no? Sí. La primera, Agustín Vivas. La segunda, José Félix Rivas. La tercera, la Sala Simón Bolívar. ¿Qué son esas salas para ti? Wow. Todo mi inicio. O sea, mi inicio, mi desarrollo y mi cierre. Porque pues nuestras primeras presentaciones eran en la primera sala. Digamos que cuando ya ibas agarrando como más formita musicalmente, te imponía la José Félix Rivas, que era wow, ¿no? Ya llegamos a este nivel. Y luego ver el nacimiento de la Sala Simón Bolívar desde el primer bloque que pusieron a lo que se convirtió. Me encantó ser parte de todo ese proceso de estar en una sala de ensayo que servía como concierto, e ir a la sala José Félix Rivas, que era fascinante, a mí me encantaba, y luego tener tu propia sala de conciertos. Wow, súper, súper, sí, mi inicio, mi desarrollo y mi cierre como músico en Venezuela, ¿no? Claro, no, está la sala Ríos Reina, que es una de las salas con más nombre de nuestro país, inclusive Sí. Tiene más edad en construcción que la Sala Simón Bolívar, porque la Sala Simón Así Bolívar es. pues pertenece a lo que tiene que ser el sistema de orquesta. Pero te menciono la José Félix Rivas porque fue la sala que más utilizamos estando en la orquesta, o sea, fue Así esa, es. más que la Río Reina. Pero sí tuvimos la Sí, oportunidad muchísimas veces de participar. O sea, estoy entrando en la remembranza de esos lugares icónicos sí. para nosotros. Em, un lugar de Mexicali donde siempre te gusta ir o disfrutar o pasar el rato. Wow. Cuéntame de ese lugar en Mexicali que te enamoró, que siempre te gustaría ir, disfrutar de allá. Bueno, mira, Mexicali es una ciudad que en desarrollo, ¿no? Pero digamos que como si vamos a hablar de la naturaleza que impactante, tendría que hablar de la Rumorosa, aunque tendría que aclarar que no es realmente de Mexicali, ¿no? Digamos que ya pertenece a Tecate. Pero realmente para llegar a Mexicali necesitas pasar por la Rumorosa. Bueno, si vienes por tierra, ¿no? Si por avión es otra cosa. Pero bueno, tú la conociste, es otra cosa, ¿no? Es súper impactante. Y digamos que esa es la división entre Mexicali y el resto de los municipios del estado, es la Rumorosa. Si vas a Tecate, si vas a Tijuana, Rosarito, Ensenada, cualquier otra parte, tienes que subir o tienes que bajar la Rumorosa para llegar a Mexicali. Y digamos que es súper impactante, aunque no pertenezca, digamos que legalmente o geográficamente a Mexicali. Digamos que ese es un lugar en el que tú dices, wow. Ahora, como una estructura, como un edificio, yo digo que el Centro Estatal de las Artes, me encanta. De hecho, estoy aquí. Okay. Estoy aquí porque desde el día 1 que llegamos, me abrieron las puertas. Y es un espacio súper agradable para convivir, para estar accesible. Y yo he podido crecer, digamos que profesionalmente, en esta institución que siempre me abrió las puertas y me ha mantenido como parte de su familia, ¿no? Sí, fue un lugar muy determinante para mi estancia en la ciudad.
Qué bueno, me contenta mucho que tengas esos excelentes recuerdos y lugares que, que te marcan, ¿no? En tu estadía estando en Mexicali. Ahora, rápido, voy a ponerte un mensaje que alguien te dejó por acá. Espero que se escuche. Buenas tardes. Hola Marley. Sé que me debes de conocer la voz, sin embargo el que me escucha no me conoce. Soy Wally. Tenemos aproximadamente más de 20 años, me atrevería a decir yo, conociéndonos. Y cada día que pasa, te puedo decir con total franqueza que estoy sumamente orgullosa de la persona en la que te convertiste, de aquella niña adolescente que conocí, aquella persona que ha sido sumamente importante para mí y que mejor que nadie sabes el porqué. Y hoy en día ver cuán importante se ha vuelto en tu ciudad con respecto al sistema de orquesta y llevar esas cosas geniales que nos enseñaron como niños adolescentes me hace muy muy feliz. Aunque no nos parezcan, tienes un corazón enorme, lo sé, y lo sé mejor que nadie. Y es cuestión de que la gente se lo gane. Ya cuando la gente se lo gana, pues no hay vuelta atrás. Paso por aquí para dejarte un gran abrazo y un gran beso y decirte lo mucho que te quiero públicamente. Que estés bien. Saludos, Julio. ¿Qué te parece esa sorpresa? Muchas gracias. Hermoso, hermoso, me encanta. Sí, una amistad fuerte como un roble. Me conoce muy bien porque todo lo que dijo es muy cierto. Sí considero que cuando una persona se gana mi confianza y mi corazón, lo tiene para siempre. Tú eres una prueba de ello. Sí, incluso a pesar de la distancia y que no estemos al contacto así del 100%, siempre estamos pendientes el uno del otro desde siempre. Desde siempre. Desde que empezamos a entablar una amistad, tus cumpleaños, todo, 16 de agosto, ¿no? Sí, el 16 de agosto. Lo recuerdo. Casualmente el mismo día, pero no el mismo mes. Ajá, lo recuerdo perfectamente, tu mamá, todo. Tu mamá siempre me está escribiendo en el Facebook mensajitos y cosas hermosas. Y sí, o sea, de verdad, cuando personas como ella, como tú, con muchas otras que están en mi vida, llegan, la verdad yo las conservo o trato de conservarlas al máximo porque como que las cuido mucho porque sé que la amistad es muy valiosa. Así como unos van, otros vienen, entonces nunca me he cerrado la posibilidad de seguir teniendo amigos o seguir cuidándolos a pesar de que alguno salga, ¿no? Y Hermosa, mi igual, yo la adoro y ella sabe que el sentimiento es mutuo y que yo también estoy súper orgullosa de ella por todo lo que ha logrado y todo lo que ha superado, sobre todo. Entonces, muchas gracias. De verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba porque a pesar de que hablamos ahorita bastante, no me dijo nada, todo bastante top secret. Muchas gracias, me gustó mucho. De nada. Bueno, Marley, te doy las gracias por haber acompañado a este programa, por habernos contado tu historia. Gracias por haber aceptado esta invitación de estar con nosotros. Espero que todo tu tiempo en México siga siendo hermoso, lleno de bendiciones para ti y para tu familia. Le mando un fuerte abrazo a Antonio, tu esposo, un fuerte abrazo a los niños y te mando un gran abrazo a ti. Gracias por haber estado conmigo y con todos nosotros en Cuéntame tu historia. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Ya sabes que cada vez que podamos ayudarnos y estar en contacto, siempre voy a estar para ti. Y bueno, muchísimas gracias y espero que todos tus planes salgan adelante y poder vernos pronto. Amén, amén, seguro que va a ser así. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta nueva entrega, este nuevo episodio de Cuéntame tu historia. Den en gracia lo que por gracia recibieron. Recuerden suscribirse y seguirnos por @cuanturia en Instagram y en Twitter. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Marley. Hasta luego.